Ya dimos entrada. Ok. Entonces, nuevamente retomamos, el manejo de plagas ha sido básicamente elaborado o hecho a partir de la aplicación de plaguicidas y si bien ha funcionado, en ocasiones puede resistir problemas para la salud y el medio ambiente. Entonces, todo este tema de las estrategias de manejo racional lo que pretenden en últimas es evitar impactos en la salud de las personas y en el medio ambiente y también pues en la salud de animales u otras personas que no necesariamente están dentro del proceso de la fumigación, pero que pues se encuentran en las áreas contiguas. Como les dije, básicamente para estructurar este curso, tomo como referente las guías de manejo seguro de plaguicidas que han sido producidas por la industria de la flor, siguiendo los criterios del estándar Flor Verde, el cual es un estándar que recoge diferentes aspectos a aplicarse para poder desarrollar una producción sostenible y en este un manejo integrado a plagas y enfermedades. El objetivo del programa del uso y manejo seguro de plaguicidas, ya después de lo que es el objetivo de las guías con relación a lo que deberían hacer las empresas, es garantizar el uso y manejo de plaguicidas en las empresas cultivadoras de flores y ornamentales, buscando que se haga de manera segura para la salud y el medio ambiente, a través de implementación de estrategias de control en la fuente, en el medio y en las personas, de acuerdo con los requerimientos de estándar Flor Verde y la legislación nacional vigente y aplicable. Bueno, el hecho de que esto esté elaborado para las flores no quiere decir que no sea perfectamente aplicable a cualquier tipo de explotación. Sí, las estrategias son perfectamente aplicables a cualquier modelo productivo, ya que tenga más o menos elementos, pues seguramente menos, pero básicamente las estrategias resultan perfectamente desarrollables en cualquier escenario. Les comentaba en la clase anterior, básicamente cómo es el proceso de uso de plaguicidas. Entonces vamos a hacer una revisión a este diagrama de flujo. Entonces, el proceso del uso y manejo de plaguicidas inicia estableciendo el monitoreo de los cultivos. ¿Sí? Es este primer momento, en el cual entonces en el caso de los grupos de flor, hay unos grupos denominados grupos MIPE, constituidos especialmente por mujeres, que se encargan precisamente de hacer todo ese tema del monitoreo, de determinar severidades, de determinar el tipo de plaga, los impactos que se están generando, para poder entonces definir elementos como son básicamente la programación, ¿sí? Que es básicamente una reunión de un comité técnico que se encarga de definir qué tipo de plaguicidas usar, el tipo, bueno, la periodicidad dependiendo de la información que se ha obtenido del monitoreo. Posteriormente, cuando ya se han hecho ese tema de la programación de los plaguicidas a aplicar, entonces se llega a este rombo que dentro de un diagrama de flujo implica una decisión. Básicamente existen dos situaciones respondiendo a esta pregunta. ¿Los plaguicidas se encuentran disponibles en el almacén? Si es así, si se encuentran disponibles, entonces seguimos esta flecha, este camino del flujo, pero si no es así, entonces debemos seguir este otro. Este otro se relaciona básicamente con la necesidad entonces de comprar los plaguicidas, a generar un proceso de transporte y un posterior proceso de almacenamiento. Posterior a ello, entonces ya tendríamos y contaríamos con los plaguicidas. Acto seguido, entonces vienen las decisiones de dosificación, es decir, la cantidad de insumo a utilizar dependiendo de consideraciones como lo son el tipo de plaga, la incidencia de la plaga, la severidad con la que está atacando la plaga, el estado fenológico del cultivo. Y para ello, viene finalmente también determinado desde el análisis que han hecho el grupo de expertos o las personas a cargo para la toma de esas decisiones. Posteriormente, y luego de la dosificación, se procede a realizar un transporte interno de los productos, que también pues deben tenerse ciertas consideraciones para hacerlo de manera segura. Seguidamente, se daría un proceso de la preparación de las mezclas, del proceso después del cual tenemos dos caminos posibles. Uno es la necesidad de generar procesos de disposición de residuos sólidos y el otro es ya
el pasar al siguiente paso del proceso, que sería la aplicación de plaguicidas. Cada uno de estos momentos de este flujo del proceso y todos estos subprocesos tienen estrategias o deben considerar estrategias para hacer siempre un uso-manejo seguro de plaguicidas. Después del proceso de aplicación viene un último momento, básicamente relacionado con la limpieza de los EPP o equipos de protección personal y lo que es el baño del personal. De todo esto sale un siguiente momento, que es el último de todos los procesos, que de los subprocesos que hemos visto dentro de este proceso de uso y manejo de plaguicidas, que sería la disposición de los residuos líquidos. Bueno, les comentaba entonces que la estructuración de las guías contempla o está contemplada de acuerdo a... Estas estrategias están divididas en cinco áreas fundamentales. La primera de ellas son estrategias de control en la fuente. Las siguientes son estrategias de control en el medio. La tercera es control en las personas. La cuarta es control en la post cosecha. Y la quinta es la preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, démonos cuenta que en otro tipo de modelo también tenemos unas consideraciones en la fuente, entendida esta desde el momento que se toma la decisión del uso hasta el momento de la aplicación. Todos esos momentos o ese momento que está contemplado entre esos espacios de tiempo son susceptibles de generarse o se requieren generar estrategias para hacer un uso y manejo adecuado. Existen otra serie de estrategias que son las de control en el medio, relacionadas básicamente con esas estrategias que debemos seguir en ese lugar donde se genera la implementación o la aplicación del agroquímico. Perdón, como está programada, entonces se me salta. Bueno, existe otra serie de estrategias a considerar que son las relacionadas con las personas que generan el proceso de aplicación. Miremos que también entonces existen estrategias que son posibles en la post cosecha. En el caso de la flor, pues también hay que tratar eventualmente la incidencia de plagas y enfermedades posterior al proceso de corte. Entonces, aquí se utilizan también plaguicidas, motivo por el cual también se deben tener estrategias de manejo. En otro tipo de cultivos o de productos, igualmente puede suceder que en los procesos post cosecha se demande de productos químicos para poder asegurar el proceso. Entonces, ahí habría que también tener estrategias para evitar lo que es algún tipo de riesgo para la salud o el medio ambiente. Por último, dentro de las estrategias está el prepararse y dar respuesta ante eventuales emergencias. Entonces, en ese punto habrá que reconocerse qué son las hojas de seguridad, cuáles estrategias seguir, y bueno, ya las iremos mirando en el desarrollo del curso. ¿Tenemos preguntas hasta acá? Buenas noches, profe. Mucho buenas noches. No, señor, perfectamente clara. Si tienen inquietudes, no duden, ¿sí?, en preguntarme, porque de pronto digo, no, es que tengo una voz así como adormilona y de pronto a las 6 de la tarde los pongo o como con sueño. Entonces, no, ese es el interés. Entonces, me preguntan si tenemos alguna inquietud. Vamos a saludar aquí en nuestro chat a David. Buenas. Natalia, ¿cómo estás? Bueno, perfecto. Entonces, continuemos con la presentación. Que básicamente es un resumen de la... Señora Natalia, diga. Profe, lo de la disposición de residuos líquidos o sólidos, eso es como, o sea, lo que no se utiliza se guarda o qué. Sí, a ver, entonces, en este caso vimos que, bueno, hay como dos momentos de una residualidad. ¿Sí? Cuando tú estás preparando la mezcla, entonces allí vamos a ver que hay una estrategia que se denomina el triple lavado, a través de la cual tú debes seguir ese protocolo de básicamente volver a aplicar agua dentro del recipiente buscando extraer todo el insumo, y eso que has recogido lo debes verter dentro del tanque de fumigación que estás utilizando. Sí, entonces las estrategias están dirigidas básicamente a controlar cualquier tipo de derrame o cualquier tipo de residuo. En el caso de
de las empresas de las flores, por ejemplo, estas aguas procedentes del baño de los equipos de protección personal o del baño de las personas que han hecho el proceso de fumigación, entonces entran a piscinas de tratamiento, ¿sí? O a procesos de tratamiento para evitar entonces que se viertan a fuentes de agua o que se viertan eventualmente al suelo generando algún tipo de impacto negativo. Entonces, en las empresas, ellas van a unas piscinas donde se trata este tipo de residualidad. Generalmente lo que se dice es que se reincorpore el sistema. Sí, César. Profe, a nosotros en el caso del aguacate, en la certificación del ICA, ellos nos exigen tener una poceta donde va carbón activado, gravilla, arena, o sea, lleva unos componentes y todos los residuos de las máquinas deben introducirse o deben depositarse en ese filtro para que cuando llegue a la tierra esté ya filtrado y todo lo que son los residuos químicos queden en el filtro hecho manualmente, digámoslo así. Ellos nos exigen eso. Perfecto, César, gracias por ese punto. Sí, no sabía exactamente de pronto en otros escenarios cómo lo estuvieran exigiendo, pero sí, démonos cuenta que en ese caso de todas maneras sí están dando control a los residuos y muy valiosa tu apreciación, César, para precisamente evitar impactos. Entonces, lo que se busca finalmente con todo esto es reducir cualquier tipo de impacto, tanto a nivel de las personas como a nivel del medio ambiente. ¿Sí te quedó un poquito más claro, Natalia, y también con el apunte o el aporte que nos dio César? Sí, muchas gracias. Perfecto. De todas maneras, en el desarrollo del curso vamos viendo todas estas estrategias. Pero perfecto, no duden en preguntar y para ir buscando entonces respuestas. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando a veces se hacen aplicaciones y entonces, por ejemplo, digamos que llovió, entonces la aplicación se tuvo que cancelar, ¿no? Pero en el programa hay una aplicación al otro día con diferentes productos. Cuando uno en el tanque de aplicación, bueno, digamos que desecha, no, ese producto del tanque lo retira y entonces el tanque hacer el triple lavado a veces no es tan fácil, porque si aplicamos y después agregamos el otro producto, pues ahí va a haber una contaminación. Entonces, ¿cuál es como la mejor recomendación cuando uno hace estas cosas? Sí, Giselle, mira, básicamente lo que yo he visto que funciona bien para ese tema precisamente, es decir, lo que Giselle nos plantea es, hacemos la preparación de la mezcla, tenemos un tanque con producto, hacemos una aplicación, pero eventualmente hay una residualidad o en el tanque o también en todas las mangueras de aplicación, ¿sí? Y ese es un producto pues que tenemos que manejar porque como hemos visto hay que darle un manejo adecuado. Entonces lo que se acostumbra, por ejemplo, en ese tipo de aplicaciones, sí, Luis, sí, Lucho. Ahí lo que yo creería que debería de hacer es como hacerle como vacío a la bomba, hacerle como para que las mangueras se limpien completamente, hacerle como poner a actuar la bomba, pero en vacío, con agua nomás. ¿Sí me hago entender? Sí, correcto. Entonces, sí, y al limpiar las mangueras, también se limpia el tanque por dentro porque le estamos aplicando solo agua. Obviamente también se debe lavar con agua y con jabón para evitar que haya alguna mezcla de esos agroquímicos que puedan ocasionar algún tipo de daño para la capa foliar de la planta. Sí, Lucho. Entonces, exacto. Entonces, lo que se acostumbra a hacer cuando se manejan pues este tipo de implementos es también utilizar un tipo de colorante que se aplicaría en esa agua de limpieza. Y de esa manera, entonces, podemos ver en qué momento el colorante empieza a salir, un momento en el cual ya el producto que pudo estar dentro de los conductos o que pudo estar en pues en alguna parte del sistema, pues lo podemos sacar. ¿Sí? Entonces se utilizan ese tipo de colorantes. Profe, también no sería como un químico, hay un químico que también utilizan para limpieza de las tuberías. Sabes que en ese caso concreto sí no sabría, me tocaría revisar, pues yo no lo he visto en las empresas de los flores,
sí he visto el tema del trabajo con colorantes y con agua, pero químicos para la limpieza no lo he podido definir, no lo he visto, pero si eso, pues te encargo si de pronto lo averiguas o yo lo averiguo para la próxima clase si tenemos algún tipo de producto también para la limpieza del sistema. Es que eso lo utilizan, digamos, para fertirriego, o sea, cuando hacen fertirriego, entonces limpian la tubería con un químico especial. Lo mismo para cuando, digamos, hay una laguna o, bueno, las reservas de agua, agregan también un químico para eliminar las algas para que éstas no obstruyan la tubería. Pero la verdad no recuerdo bien el nombre. Ah, bueno, en este caso seguramente lo que pueden estar utilizando es algún tipo de sustancia para limpiar, un cloro, ¿sí? Flúor eventualmente, pero como para evitar precisamente lo que tú dices, de pronto que se den esos depósitos de... Profe, Señora, sí, María Alejandra. creo que es ácido fosfórico. Me parece que es el que utilizan en el fertirriego para poder limpiar las tuberías. No sé si estoy bien. Como limpiezan en tuberías de fertirriego. Habría que mirar si se utilizan también para plaguicidas. Bueno, entonces voy a tomar ese dato, a ver si también en el caso de plaguicidas se utiliza, porque en el caso del fertirriego pues estaríamos utilizando otro tipo de sustancias, ¿no? No tanto plaguicidas. No, la soda cáustica no lo usan también para eso. Pues habría que revisar, ¿sí? Pues en el caso de la soda cáustica yo creo que se asocia más con el tema de la necesidad de limpiar el sistema en cuanto a posibles taponamientos o que se llegan a generar algún tipo de inconvenientes. Yo básicamente lo que he revisado es la utilización de agua y los trazadores para poder garantizar que el sistema quede completamente limpio. Profe, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, María Alejandra. Profe, pues es que cuando yo realizaba mis prácticas también las realicé en una flora y me tocaba pues realizar listas de chequeo. Y yo miraba que los fumigadores, ellos preparaban y para limpiar las máquinas a veces utilizaban, era el Biomer. No sé Sí. qué tan bueno sea o no sé para qué lo normalmente para que, pues era para la tubería, pero pues nunca llegué como a saber muy a fondo sobre ese producto. Sí. Bueno, entonces dejémoslo de tarea. Yo voy a hablar entonces con la parte de la aplicación, a ver qué más están utilizando. Biomer. Sí, señor. Y para qué eventualmente se está utilizando. Modificar Muy el bien. tapecito, ¿no? Listo, gracias. Bueno, listo. Entonces, continuemos mientras entonces conseguimos esta información acerca de esos posibles productos a utilizar para mantener, bueno, ya son como más dirigidos a mantener en buen estado o limpias los sistemas de fumigación. Y en el caso pues que hablamos, para evitar entonces que se mantengan residualidades. Bueno, entonces hablábamos de las estrategias de control en fuente. Las estrategias de control en fuente básicamente buscan minimizar el riesgo desde antes y en el mismo momento en que surge la necesidad de aplicar, con el fin de atacar el riesgo químico a partir de la causa que lo genera. Entonces démonos cuenta que prácticamente el control en la fuente comenzaría desde el monitoreo y llegaría hasta el momento en el cual finalmente estamos generando la aplicación. Entonces, dentro de este conjunto de estrategias, que son 7, encontramos las siguientes. Primero, la que les mencionaba, realizar el monitoreo de plagas en cultivo y post cosecha. Esta como estrategia requerida para hacer un buen manejo de plaguicidas, ¿sí? Entonces vamos a ver que el monitoreo es fundamental para que el proceso funcione bien. El segundo, utilizar alternativas de control diferentes a plaguicidas químicos. Entonces, dentro de las estrategias, se plantea el que antes de tomar decisiones de aplicar plaguicidas químicos, se tengan en cuenta decisiones distintas a las de las aplicaciones de plaguicidas químicos. Ya veremos cuáles son este tipo de estrategias o de controles distintos. Como tercera estrategia,
también se busca o se deben tener criterios legales y técnicos para elegir plaguicidas a utilizar. ¿Sí? Entonces, en esto deben cumplirse con ciertos parámetros que están normados para lograr finalmente o para contar con esos criterios legales y técnicos que están establecidos por ley. El cuarto, la cuarta de las estrategias es la necesidad de llevar registros de aplicación y consumo de plaguicidas. Entonces, en el caso de las flores, y pues que debería ser también el caso de cualquier empresa que utilice este tipo de productos, se deben llevar registros de aplicación y de consumo con el objeto de adelantar procesos de trazabilidad y control. Entonces les decía que el tema del monitoreo pues tiene una legislación aplicable, básicamente una resolución SICA, recordando pues que el ICA es el Instituto Colombiano Agropecuario, que es la entidad pues que produce también en este caso resolución. Básicamente estas resoluciones están relacionadas con planes de contingencia contra plagas de importancia cuarentenaria. En el caso de la flor, ya habría que revisar en otros cultivos en particular qué resoluciones están dictadas por el ICA para ser cumplidas. Básicamente, entonces, el objetivo que se busca con todo el tema del monitoreo de plagas en cultivos y post cosecha es que se den de una detección oportuna, que a partir de esa detección oportuna se haga un control efectivo de las mismas, también buscando pues con todo ello que el material vegetal comercializado o exportado salga libre de problemas fitosanitarios y no sea objeto de interceptación por parte de las autoridades fitosanitarias en los puertos de ingreso a los países destino. Y el día de ayer les comentaba entonces una triste historia de una asociación de productores de mora que seguramente no tuvo en cuenta nada de esto del monitoreo de plagas y finalmente cuando logró un cliente en el exterior, muy juiciosamente seguramente escogió las mejores de sus moras, organizó todo el tema de su envío, pagó el tema de su container refrigerado, pero con la mala fortuna que cuando llegó a la inspección, entonces se detectaron problemas fitosanitarios, trazabilidad, residualidades biológicas y químicas, y pues esto finalmente derivó en que ese interesante emprendimiento de exportación terminara básicamente en incineración. Y los costos obviamente los asumieron también. Entonces se perdió el producto, se perdieron todos los dineros que cuesta finalmente todo el proceso de exportación para terminar también pagando la incineración. Entonces primero de los momentos, lo relacionado con el tema del monitoreo, podemos darnos cuenta que es absolutamente indispensable dentro del proceso del manejo y seguro dentro del manejo racional de plaguicidas. ¿Cómo se implementa esto del monitoreo? Pues todo el tema debe ser claros para el personal que hace el monitoreo. El personal también debe haber recibido capacitación, reconocer signos y síntomas que indiquen presencia de plagas en los cultivos y el material vegetal cosechado, y teniendo también claridad acerca de la forma de actuar en caso de detectar algún tipo de plaga o enfermedad. Dentro de este proceso de implementación, también se recomienda entonces, en el caso de las empresas, que tengan unos comités técnicos en el cual pues esa información que se recibe oportunamente del proceso de monitoreo conduzca a la toma de decisiones efectivas. Por ejemplo, veíamos a través de comité técnico de fitosanidad que se pueden realizar de manera diaria o semanal o según la frecuencia que la empresa establezca. ¿Qué otras pautas se deben tener en cuenta para la implementación del monitoreo? En algunos casos, cuando a las empresas ingresa material vegetal, este material también debe ser monitoreado para garantizar su fitosanidad. En el caso pues, de esos materiales, las empresas que reciban proveedores o terceros debe llegar acompañado de un certificado fitosanitario. Este certificado fitosanitario lo debe firmar un agrónomo o ingeniero agrónomo que debe estar inscrito ante el ICA como responsable de la asistencia técnica en la empresa proveedora.
También ese envío, ese cargamento, debe contar con un registro de sanidad vegetal vigente. Bueno, no sé, este era el registro, tal vez ese si no lo vimos la primera clase. Este es un modelo de registro de monitoreo de plagas y enfermedades de los que se usan en el cultivo de las flores. Básicamente en este registro o en esta tablita podemos ver la división de los invernaderos en naves. Adicionalmente las naves cuentan con camas de cultivo. En este caso, pues hay un lado A de las camas y el lado B de las camas. Y esta cuadrícula, ¿sí?, corresponde a áreas o a esas áreas de las camas. Entonces, adicionalmente, pues se cuenta con unos símbolos, ¿sí? O en algunas empresas puede ser letras o números para identificar la plaga o la enfermedad. En este caso, las plagas que se detectan o los símbolos representan gusanos o ácaros. Podríamos entonces estar viendo que en esta cama, ¿sí?, en esta sección de la cama 1, entonces estarían presentándose un ataque de ácaros. ¿Sí? Entonces, de allí, pues, algunos se manejan una serie de cuentas. En este caso, este CAF hace relación a las camas afectadas que tienen presencia de la plaga en uno o más sitios. Entonces, en este caso, si las camas afectadas por gusanos se establece que son 12 y las camas afectadas por ácaros son 7. También se calcula lo que es el porcentaje de incidencia, como la relación entre el número de camas afectadas sobre el número de camas revisadas. En este caso, estaríamos teniendo de este registro que el 21% de las camas están mostrando incidencia de la plaga y el 12% del gusano y el 12.5% están mostrando incidencia por presencia de ácaros, del total de las revisadas. Sí, entonces, señora. Sí, señora. Profe, en flores, ¿qué es una cama? ¿Qué vendría a ser una cama? Entonces, una cama es básicamente el espacio en el cual están las plantas. Sí, donde están sembradas las plantas. Entonces sería como el surco, ¿no? Pero es más amplio, entonces se denominan camas. Allí, eso se hace por medio de madera. Usted hace como una especie de recuadros en los cuales usted prepara un sustrato y es donde ya siembras tu planta en sí. Sí, entonces como Lucho lo menciona, pues hay diferentes métodos de siembra en flores. Hay una por camas, pero hay otros que van directamente al suelo. Entonces el que te comentó Lucho sí es una cama, entonces es una estructura que confina en madera, básicamente un sustrato en el cual algunos cultivos se desarrollan. ¿Sí? Entonces hay cultivos que se desarrollan en este tipo de sustratos, o hay algunas que van directamente al suelo. ¿Sí? Entonces esos ya son criterios y también características de la planta que se está sembrando. Entonces allí está dividido básicamente en lo que se denominan camas, entonces se genera este modelo de registro. Ya para otro tipo de explotación habría que generar un registro que me permita, como en este caso, poder como ubicar espacialmente la presencia de la plaga. Porque si ustedes se dan cuenta, de alguna manera, este registro me está mostrando la espacialidad de presencia de las plagas. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice la empresa o finca, el tipo de cultivo, el bloque que se está verificando, la semana en que se está verificando y el año que se está verificando. Entonces aquí de pronto lo que ya faltaría es quién lo está haciendo, ¿sí? ¿Quién está haciendo el monitoreo? Bueno, por último, entonces les planteaba, me quedé hablando solo, las 3 preguntas para cerrar esta primera parte de repaso del capítulo. Las preguntas eran, ¿cuáles son esas 5 grupos de estrategias? Porque nos dimos cuenta que nomás en un grupo hay 7. Entonces, ¿cuáles serían esos 5 grupos en los cuales están definidas las estrategias para el manejo seguro de plaguicidas? No sé si me quieren ayudar allí para que hagamos el repaso y cierre de esta primera parte
relacionada con el monitoreo? Bueno, pues uno era realizar el monitoreo de las plagas. Correcto. Pero entonces recuerda que el monitoreo es una estrategia dentro de un grupo, que son las de la Fuente. o el control ¿en dónde? ¿En la? ¿En la fuente? Correcto, en la fuente. Entonces, el primer grupo donde se tienen estrategias es en la fuente. El que sigue sería en el Medio. En el medio. La que sigue En las personas. en las personas, perfecto. La que sigue En las post cosechas. en la post cosecha, muy bien. Y por último, En la preparación y respuesta antes de la emergencia. ante la emergencia, muy bien. Entonces, en esos 5 grupos están, o para esos 5 grupos hay estrategias diversas que se deben seguir en el manejo y uso seguro de plaguicidas. Muy bien. Hacíamos una segunda pregunta. ¿Por qué es importante realizar el monitoreo de plagas en el cultivo y la post cosecha? ¿Quién me ayuda a ver de lo que vimos en esta primera presentación? Para evitar la contaminación de otros productos en el almacenamiento, evitar el daño de productos ya en el mercado, para evitar contaminación, digamos, a la hora de exportar, para no perder dinero de desechar productos por cualquier contaminación o lo que haya en los productos y que los devuelvan y toque incinerarlos después de que ya lo han exportado y todo, bueno, en fin, en caso de exportación, ¿no? Porque en el mercado local también, pues hay muchos inconvenientes, por eso hay que estar pendientes de la post cosecha. Perfecto, César. Entonces demos cuenta que el tema del monitoreo prácticamente de este empieza a depender hacia adelante muchos subprocesos. Entonces ahí radica la importancia por todo lo que tú señalas, por esa necesidad de hacer una detección oportuna, por esa necesidad de no ir a aplicar más de lo debido, por esa necesidad pues de tener productos inocuos, es decir, que no estemos produciendo comida para envenenar a la gente. Por esa razón es importante todo el tema del monitoreo de plagas, tanto en el cultivo como en la post cosecha. Muy bien. Y la tercera pregunta es si las empresas deben llevar un registro de monitoreos y plagas y enfermedades. O si solamente las empresas. No, todo. Yo pienso que no solo las compañías, sino en general, digamos, todo agricultor, independientemente si es grande, mediano o pequeño, debe llevar sus controles, porque finalmente en el almacenamiento no solamente llegan los grandes, sino también llegan los pequeños en centros de acopio. Un ejemplo, imagínense una contaminación en Corabastos por cuestión de contaminación cruzada o algo así. Entonces yo pienso que todos. Perfecto, César. Sí, que finalmente pues la agricultura, yo les decía en otro curso, pues que tiene que ser vista también como una empresa y asimismo entonces requiere que se tengan modelos de gestión. Y el tema pues de los registros hace parte de esa gestión que debe darse a nivel de las empresas agropecuarias en general. Bien, muy bien. Entonces este era como el primero, entonces ahí retomamos unos conceptos, no sé si tengamos inquietudes hasta ese punto. Ha sido muy claro, profe. Bueno, perfecto. Entonces, eso era lo que teníamos, o eso es lo que hemos visto también la presentación del programa, pero no me voy a detener en ese punto. Vamos a ver ahora esta presentación que pues nos va a dar un poquito más de conocimiento a quienes pues no lo tienen acerca de lo que son los plaguicidas, ¿sí? Y qué características en particular tienen. Entonces aquí retiro también los elementos de la exposición. Bueno, entonces esta presentación es una presentación
de las que manejan las casas comerciales un poco, para pues finalmente dar a conocer aspectos relacionados con los plaguicidas a nivel de, pues, de los usuarios. Entonces, esta es, el origen es Bayer, en un programa que ellos manejan, que se llama Agrovida, un poco para conocer algunas generalidades de los plaguicidas. Bueno, creo que aquí ya la tengo toda retirada. Bueno, entonces, nuevamente, estos cursos son impartidos por el Centro de Tecnología Agropecuaria de Mosquera, aquí en Cundinamarca. Bueno, primero que todo, ¿qué reconocemos como un agroquímico? Entonces, como un agroquímico, se puede entender o se reconocen productos que pueden ser químicos o también de orden biológico, ¿sí? O más bien, ¿qué podría ser un plaguicida? Utilizado para prevenir, controlar o erradicar las plagas presentes en los cultivos. Entonces hay como diferentes momentos de la aplicación, ¿no? Que van desde ese momento preventivo hasta un momento de control, ¿sí? Donde no queremos que eventualmente la población crezca, o que crezca hasta ciertos momentos o disminuirlo hasta cierto punto. Y un último momento, pues que es el momento ya más agresivo de la aplicación, que es el de erradicar. Sí, el de poder llevar momentos quizás en los cuales ya la plaga no se ve. Estos agroquímicos están básicamente organizados en grupos. Tiene que avisar. Ok, un micrófono abierto. Hacemos el de guardar el... Ya lo llevamos a Glady con el micrófono. Bueno, entonces, los agroquímicos están categorizados o tienen unos grupos dependiendo finalmente del grupo de acción o básicamente esos objetivos a los cuales queremos tratar. Dentro de esos grupos están entonces los fungicidas, que la palabra fungi corresponde al reino de los hongos. Entonces el fungicida nos sirve para el control de hongos. El insecticida, para el control de insectos. Los herbicidas, para el control de, en este caso, de plantas que pudieran generarnos competencia o que pudiesen afectar el cultivo. Acaricidas, básicamente para el control de arácnidos, todo el tema de las arañas. Molusquicidas, para el control de caracoles, babosas. Rodenticidas, para el control de roedores. Reguladores, entonces son una serie de productos que también nos ayudan en los procesos productivos, pues, pero que no son, que no son los que generalmente reconocemos en la aplicación de este tipo de sustancias altamente peligrosas, ¿no? Pero que igual hay que tener ciertas condiciones de manejo para evitar algún tipo de daño. Fertilizantes, que los conocemos, adyuvantes, que básicamente nos ayudan en lo concreto a poder desarrollar ciertos procesos de mejor manera, como son, por ejemplo, los que se utilizan para el mejoramiento del pH de las aguas a tratar. Desinfectantes, atrayentes y repelentes. ¿Sí? Entonces hay grupos diversos. Yo no sé si reconozcan algunos otros grupos más quienes estén ya trabajando en tema de cultivo, pero pues esto es una categorización de lo que pues generalmente se reconoce como productos agroquímicos. Bueno, los ingredientes para qué se utilizan. Ese tema, en eso está como mucho el tema de las hormonas. ¿Sí? Las ferormonas, generalmente esas que se utilizan en las trampas para atraer insectos, ¿sí? Y en el caso de los repelentes, pues básicamente tienen el efecto contrario, que lo que buscan es generar procesos o repeler, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de, existen diferentes nombres por los cuales entonces son identificados en general, pues, algunos productos agroquímicos.
Entonces, el que utilizamos para el tema de protección de cultivos, entonces se identifican como plaguicidas, pesticidas, venenos, agroquímicos, remedios. Entonces esos son nombres. Este tipo de productos para la protección de cultivos siempre deben tenerse en cuenta como tóxicos. Ya veremos pues que hay unos que lo son más que otros. Aparece también entonces un concepto que es el concepto de riesgo. La norma ISO 31000 define el riesgo como el nivel de incertidumbre que puede llegar a que no se alcancen los objetivos. Entonces, si eventualmente se producen los riesgos en cualquier escenario, esos riesgos pueden llegar a afectar el alcance de cierto objetivo, entendido un objetivo como ese punto el cual quiero llegar, ¿sí? Y puede ser afectado precisamente por la presencia de riesgos. En el caso del manejo de productos agroquímicos, entonces existen unos elementos como son la probabilidad, ¿sí? Relacionada básicamente con esa posibilidad de sufrir daño, o también hay un tema de probabilidad asociado a la frecuencia con la cual se presenta un cierto evento. Entonces, un poco más afín al tema del tiempo. Entonces, cuando se analiza entonces el riesgo al cual se está expuesto por cuenta, o el riesgo existente por cuenta del uso de agroquímicos, entonces hay que hacer la operación de los siguientes dos elementos. Uno, la toxicidad, que está asociada con el tipo de producto que se utiliza, y otro, el nivel de exposición que se puede tener a ese producto. ¿Vamos claros hasta ahí? Antes de que vaya y yo me desconecte y los pierda y no me dé cuenta. Bueno, parece que ahí estamos. Vamos claros. Ahí vamos bien. Al aire todavía, sí. Los noto tan juiciosos, tan silenciosos, que me preocupa. Atentos escuchando. Ah, muy bien, listo. Entonces, este es el elemento que se analiza para poder entonces evaluar finalmente qué tan bien estamos llevando el manejo racional de plaguicidas. Entonces, el riesgo definido como la toxicidad por la exposición. Ya les explico un poquito más de esto. Entonces, vamos a hacer el cálculo del riesgo. Ya dijimos que el riesgo está definido por la toxicidad y el nivel de exposición a ese producto. Entonces, básicamente, a partir de las siguientes relaciones se producen los siguientes niveles de riesgo. Se tiene un riesgo alto cuando se cuenta con un producto de toxicidad alta y adicionalmente tenemos una exposición alta al mismo. En ese caso, el riesgo se define como alto. Mientras que se tiene un riesgo bajo si las operaciones son una toxicidad alta, pero una exposición baja. La relación con tomar todas estas medidas de seguridad, generar todas las estrategias, cumplirlas para evitar estar expuesto al producto. Pero el nivel de riesgo es alto y se presenta cuando la toxicidad, aun cuando sea baja, el usuario, ¿sí?, no sigue las estrategias y genera una exposición alta. Y por último, entonces se tiene un riesgo bajo cuando tenemos una toxicidad baja y una exposición baja. Entonces nos damos cuenta que los dos escenarios deseados son los de riesgo bajo, para lo cual entonces debemos tener en cuenta toxicidad y exposición en esos términos. Entonces, si nos damos cuenta que tengamos riesgos bajos al momento de la aplicación, es tener una exposición baja a los mismos. Puede ser que el producto sea altamente tóxico, pero mientras la exposición sea baja, el riesgo es bajo. Bueno, entonces la toxicidad es una propiedad inherente a una sustancia y está relacionada con causar un efecto adverso a la salud. Y entra el concepto de dosis. El nivel de dosis es esa cantidad, ¿sí? Y esa cantidad de producto utilizado. Y esa cantidad se asocia también con un nivel de respuesta, ¿sí? Entonces, a dosis
más elevadas, las respuestas pues han de ser mayores que a dosis menores. Eso no quiere decir que ese sea el criterio que se va a manejar, por el contrario. Sí. Para desarrollar un buen manejo y uso racional de plaguicidas. Entonces, sobre la protección se puede apreciar una banda de color que indica el grado de toxicidad del mismo. Entonces aquí podemos ver, hay una banda, en este caso es una banda roja. Profe, ¿los de banda roja todavía están en el mercado? Por acá poco se consigue ya banda roja. Que cambió es la categorización, ya vamos a ver un poquito más de eso, pero permanecen, ¿sí? Siguen existiendo. Oh, esto se me perdió, bueno, y vamos como por acá, ¿cierto? Entonces, perdón, lo retiro de aquí en adelante para no perder tiempo hacia atrás. No sé por qué se me cerró la presentación. Bueno, entonces retomando. Ahora se quedó. Permítanme ahí que se me... Entonces, los productos de protección de cultivos cuentan con una etiqueta, ¿sí? Entonces, la etiqueta un poco más, con las precauciones y advertencias de uso. También allí nos da información relacionada con el cómo tratar una posible intoxicación, recomendaciones para el médico. La parte central tiene relación con o informa sobre el nombre comercial del producto. Debe también, deben contar con un registro con el contenido, ¿no? También existen pues unas direcciones, unos datos de contacto en el caso de llegar a tener algún tipo de inconveniente con el producto. En la parte derecha de la etiqueta, entonces aparece información relacionada con el tipo de cultivo en el que se usaría, el tipo de plaga que atacaría y lo relacionado a la dosis que debería utilizarse. Existe también información relacionada con las técnicas de aplicación, la compatibilidad de este producto con otros productos y, bueno, información acerca de la responsabilidad del producto. En la parte inferior, entonces, se encuentra una serie de pictogramas que nos indican la forma como debemos desde conservar el producto, proteger el producto, la manipulación del producto y las formas de aplicación del producto, y también nos puede estar dando información de algunas precauciones que hay que tener al momento de utilizar el producto. En este caso, pues veríamos que no se debe aplicar pues en cercanía también de animales o en fuentes de agua, por lo que puede representar.
No, y perdón. Bueno, parece que este no lo tiene. Bueno. Hasta antes del 2000, entonces, se tenían productos con una etiqueta roja, categoría como 1 y extremadamente tóxico o extremadamente tóxicos. Existía una categoría 2 en número romano, definido como altamente tóxico. Y la etiqueta era amarilla, y en ese caso siempre tenía también un pictograma que correspondía con una calavera con huesitos cruzados. Existía también la categoría 3, relacionada con productos denominados moderadamente tóxicos, cuya entonces las dos clasificaciones que se tienen de las categorías toxicológicas. Tóxicos. Ahora, la definición es peligroso. Entonces vamos a ver, tóxicos, inicialmente tenemos la categoría 1, con el pictograma de la calavera con los huesitos. Hoy por hoy, lo que anteriormente era 1 se denomina ahora 1A y mantiene el mismo pictograma. Y la denominación es extremadamente. Entonces, antes era extremadamente tóxico, ahora es extremadamente peligroso. Existía la categoría 2 hasta antes del 2003, que también Bueno, volví. ¿Sí me escuchan? Está como haciendo de oluras la red y me está sacando. Sí, profe. Bueno, espero que nos deje entonces terminar, que está mostrando estos inconvenientes. No me quería dejar compartir la pantalla. Voy a volver a compartir a ver si ya podemos entonces. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Señor. Listo, perfecto. Entonces estábamos como una especie de revisioncita aquí de quiz. Entonces les decía, bueno, este es un modelo de etiqueta. Ahí están los 3 cuerpos de la etiqueta, tiene su franja y sus pictogramas. Y les preguntaba entonces, a partir de la información que hemos revisado en cuanto a que las categorizaciones o la categoría toxicológica fue redefinida a partir del año 2003, esta etiqueta, ¿a qué categoría corresponde? ¿A la de antes de 2003 o a la que sigue posterior a 2003? ¿Qué dicen? Y pues a ver si me pueden justificar la respuesta. ¿No sería después de la del 2003, profe, por las franjas y es que no se alcanza a ver bien? Sí, es que está aquí como... Ya ahora sí se ve mejor. Está muy borrosa la imagen, profe. Ay, no me digas que está muy borrosa. No, ahí sí es imposible. Sí, profe, está muy borrosa. No, ahí sí no. No se ve, profe, está muy borrosa. Perfecto. Bueno, entonces les voy a ayudar aquí con lo que dice para que ustedes entonces ya la identifiquen. Dice, categoría toxicológica 4. ¿Eso qué les dice? Que es del anterior, porque si no diría peligroso. Exactamente. Y adicionalmente, esta dice ligeramente tóxico y la anterior, es decir, la nueva tendría que hablar de peligroso, ¿no? Magnífico.
Qué Profe, incluso bien. ahí la fecha dice que es 2005. No, esa etiqueta es muy antigua, profe. Dice 11, dice 18 del 11 del 2005, o sea, está Bueno, entonces, repagada. sí, entonces, ¿qué sucede o qué se encuentra en la práctica? En ocasiones, algunos productos 3, que es cuando sucede el cambio. Entonces, aún eventualmente puede existir esa posibilidad de que algunos productos sigan manejando la nomenclatura anterior. Entonces, por eso es bueno tenerla en cuenta o presente. Pero sí, esto ya obviamente es una etiqueta más viejita. Miremos una que sigue. Este, este, que en qué momento se encuentra como azul, dice categoría toxicológica 3 y ligeramente peligroso. Sí ven ahí información suficiente para mirar en qué situación se está categorizando. Los perdí, ¿será que se perdieron? No, profe, lo que pasa es que se ve muy borroso. Azul, categoría toxicológica 3 ligeramente peligroso. Ahí sería actual, profe, ¿no? Por lo de peligroso. No tóxico. Exactamente, entonces por el nombre peligroso ya uno la ubica en la actual nomenclatura. Entonces si nos fijamos un poquito más, esta debe corresponder entonces a la anterior. ¿Me explico? Anteriormente era 4 como tóxico, ligeramente tóxico, y ahora es ligeramente peligroso como azul. Y categoría toxicológica 3. Entonces este es un producto equivalente al anterior y pues ahí como nos hicieron una anotación, ya es un poquito, debe ser un poco más reciente, pero está en la nomenclatura actual. ¿Es claro? Veamos este. Ahí a partir del pictograma, sin necesidad de leer, aunque yo creo que sí alcanzamos a leer, ¿en qué momento se encuentra? ¿Con qué tipo de nomenclatura se encuentra? Antigua. Antigua. ¿Quién da más? Profe, no es la actual porque tiene la palabra peligroso. Perfecto. Sí, entonces eso para que se nos quede, ¿no? La forma más fácil de diferenciarlas es que actualmente hablamos de peligroso y anteriormente se hablaba de tóxico. Y miren este otro elemento, ahí está el pictograma de esta X un poco más gruesa, que como les mencionaba, pues hace parte del nuevo modelo de la categorización. Entonces, y si este es un peligroso 2 anteriormente, ¿qué debió haber sido? Moderadamente tóxico o algo así. Exacto, sería como moderadamente tóxico. Y la categoría toxicológica, si este es 2, la anterior que tuvo que haber sido. ¿Sí se acuerdan? Y el color del anterior. Debe ser 3, profe, porque el último es ligeramente, ¿no? Exactamente. Entonces en la anterior debió haber sido un 3. ¿Y qué color tuvo anteriormente? También amarillo, ¿no? No. Azul. Azul, correcto. Sí, eso es un jueguito de colores, pero pues la idea es reconocerlos, pero bueno, ya vemos que el fuerte es que nos vamos con el peligroso. Donde diga peligroso, eso es nueva caracterización del elemento en cuanto a su toxicidad, o del producto en cuanto a su toxicidad. Bien. Esta, miren. Este es categoría toxicológica 2, altamente tóxico. Porque el antiguo sí sería la de color rojo, ¿no, profe? A ver, más o menos, pero inverso. Este sería el antiguo. Sí, la pillaste. Eso, este es antiguo, tóxico. Sí, eso es como algunas parejas, exparejas, ¿no? Como tóxico.
Entonces, anteriormente era amarillo tóxico y en este momento, ¿cuál sería la categoría toxicológica? ¿Y en qué color? Sería lavanda. Sería 1 rojo. Sí, eso sería 1, ¿cierto? Y lavanda sería rojo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, pero entonces como es 2, no es exactamente 1. Pero sí lo viste bien. Entonces voy a ponerlo aquí para que nos sirva de repaso, ya que hicimos ese ejercicio de las categorizaciones. Entonces, ese que vimos era un amarillo, ¿sí recuerdas? Como tóxico, anteriormente era altamente, entonces ahora no es 2, sino es 1B. ¿Sí? Entonces, esa es como la diferencia, aquí ya los volvemos y los vemos, de los anteriores, del anterior esquema al nuevo esquema. ¿Claro? ¿Hasta ahí? Entonces, O sea que ahí se diferenciaría el 1 y el 2 sería solamente por la letra. Correcto, exactamente. Antes era 1, ahora es 1A. Antes era 2 como este, pero ahora es 1B. Y ya la banda no es amarilla, sino que se volvió roja. ¿Sí? Entonces, ese era el ejercicio que quería yo con este jueguito de las etiquetas. Listo. Entonces, recordemos lo que revisamos el día de hoy, el tema del riesgo, definido como la toxicidad del producto. Ya revisamos esas categorías toxicológicas, ya vimos que existen 2 momentos, ¿sí? de categorización, y ya reconocimos también qué es el nivel de exposición, ¿no? Que está básicamente relacionado con no dar cumplimiento a las estrategias para el manejo racional. Entonces, existen diferentes vías a través de las cuales se genera exposición. O vías de intoxicación. Unas son de vía oral, que son ¿sí? Que es a través de la piel, y otra forma de exposición es a través de la vía respiratoria, es decir, inhalar pues al aparato digestivo, a partir del cual pues esa intoxicación o el veneno, ¿sí? O el producto se irrigaría todo el cuerpo. El producto se incorporaría a través de la piel y entraría al torrente sanguíneo. Y la vía inhalatoria es básicamente a través del sistema respiratorio, que como podemos darnos en esta diapositiva cuenta, si lo extendiéramos en cuanto a todo el tema de bronquios y la configuración del sistema respiratorio, podríamos tener un área de 70 metros cuadrados. La piel tiene básicamente, si la extendiéramos, un área de cobertura de 2 metros cuadrados. Entonces, ¿en qué momento nos exponemos a los agroquímicos ya hablando de la exposición? Antes de la aplicación, que se podría dar durante el almacenamiento, durante el transporte y durante la revisión de los equipos de aplicación. También estaríamos expuestos durante la aplicación, al momento de la mezcla, al momento de la aspersión o al momento del triple lavado. Y hay un momento donde también se genera exposición al agroquímico, que es básicamente después de la aplicación, básicamente al momento del lavado de los equipos de protección, al lavado de los equipos que se usaron para la aplicación o al paso. ¿Quién me dice cuál es la fórmula para el cálculo del riesgo en el manejo de agroquímicos? ¿Toxicidad por, Está muy por difícil nivel la de pregunta. exposición al producto? Profe, yo tengo entendido que cada producto trae un porcentaje de toxicidad, ¿no? ¿Cierto?
Profe, era así como riesgo es igual a nivel de exposición más tiempo de duración, algo así, no la recuerdo bien. Ya, mira, entonces volvamos. Básicamente, Profe, no se le escucha nada. es básicamente definida por toxicidad por exposición. Entonces, la exposición, tiempos, sí, a ver, ahí me escuchan. A ver, voy a procurar porque nos está molestando aquí. El resto está definido esta fórmula, toxicidad por exposición. Un poco aclarando, el tema de la toxicidad está básicamente definido por esos niveles que dimos del 1A, del 1B, del 2 y del 3. Entonces, un producto 1A y 1B muestran una toxicidad alta, mientras que ya productos ubicados más pues baja. Y la exposición está relacionada con el uso inadecuado de estrategias, ¿sí? Por ejemplo, en particular, el no uso de equipos de protección personal que incrementan. Entonces la pregunta en ese sentido era esa. ¿Cuál es la fórmula del riesgo en el manejo de agroquímicos? Sería entonces, ¿cuál? Profe, ¿sería riesgo igual a toxicidad por exposición? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Qué pena que los perdí. Sí, señor, sí lo escuchamos. Yo lo escucho Bueno. bien. Perfecto, no, espero entonces ya para cierre. Entonces, voy a volver a la presentación, o bueno, básicamente la pregunta que les planteaba era, ¿cuáles son las categorías toxicológicas en la nueva clasificación? ¿Quién me responde? Profe, la nueva clasificación inicia con la banda roja, indicada con 1A de color rojo, extremadamente peligroso. La segunda es altamente tóxico, indicada con 1B y una banda roja, ¿no? Sí. El tercero es moderadamente peligroso, sí, con una banda de color amarillo, con número 2. Y el último es ligeramente peligroso, con una banda color azul, número 3. Perfecto. Sí, eso. Entonces ya identificamos mejor las clasificaciones. Bueno, entonces la última pregunta. Si un producto tiene banda azul en la anterior categorización, ¿qué banda y qué categoría tendría en la nueva clasificación? Entonces, si fue azul, ¿ahora qué color tendría? ¿Y qué categorización tendría? Sí. Profe, Profe, actualmente sería banda amarilla, sí, y categoría 2. Perfecto. Exactamente. Esos eran los ejercicios de cierre. Bueno, excusas les presento por la conexión. Yo no sé por qué nos traicionó hoy. Aunque tengo cable, me toca verificar qué me está pasando, si es que este equipo no quiere reconocer bien el cable. Yo les comparto entonces el video. Y para entonces aprovechar esta semana, voy entendiendo que es miércoles, ¿cuándo haríamos la siguiente sesión? Nos vemos ¿cuándo? ¿El próximo lunes? Entonces. O ustedes pueden el sábado. Entendiendo pues que Lina el viernes. El lunes. Bueno, entonces el lunes próximo, perfecto, entonces trabajamos lunes a martes y miércoles y miramos si en algún momentico tenemos la posibilidad de reponer la clase que les queda viendo de esta semana, ¿bueno? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces fue un placer. En cuanto tenga el video de la presentación de hoy, se los comparto para que puedan hacer su repaso. Entonces profe, fue un placer. Señora. ¿Usted tiene de casualidad la cartilla o eso para la identificación de pesticidas, lo que nos estás explicando? Pues para que perfecto. Yo tengo un material, entonces se los voy a compartir también.
Profe, usted sería tan amable de enviarnos la presentación anterior, pues a los nuevos que iniciamos hoy. Sí, señora. Sí, de comparto. Básicamente ellos están en 2 videos muy corticos para que los revises, ¿te parece? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, listo, fue un placer. Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, los dejo descansar y nos vemos Dios mediante el lunes a 6 de la tarde. Listo, profe, gracias. Bueno, Vale, Gisela, profe, muchas gracias. Vale, Buenas noches. profesor, muchas gracias. Bueno, Hasta luego, que esté muy bien. bueno, que esté muy bien. Bueno, listo, sí, señor. Gracias, Bueno, profe. que Hasta luego. descanse. Gracias. Bueno, un placer, que estés muy bien. Saludos a todos.